José, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, primo. Gracias, por ponerme al medio. Chévere. Sí, bueno, también ingresé a esto de la literatura, pero por el camino, por la puerta de la poesía. Este periodista pertenece a varios colectivos de poetas, uno de ellos llamado Templo Furor. No sé si recuerdas la entrevista que hicimos a Génova Córdoba, la Correcto. actriz, claro, de esta película peruana, dirigida por Jano Burmester, que habla, ¿no? El duelo de una hija que tiene que llevar el cuerpo de su padre a enterrar a la sierra para cumplir una promesa. Ellos eran los articuladores de una vasta comunidad de poesía. Tuve el gusto de participar de ella durante muchos años, de escribir poesía bastante tiempo. No lo hago hace mucho. Te cuento antes que nuestro invitado por fin se pueda conectar. El año 2017, 18, perdón, se hizo un compendio con lo mejor de la poesía de ese año, un libro que se dio a conocer en la Casa de la Literatura Peruana y tuvieron a honor, a bien considerar uno de mis poemas entre los mejores de ese año, Qué lo bueno. que yo siempre voy a estar agradecido, ¿no? O sea, sí, sí, sí le he entrado a las letras. Y permíteme antes de ya pasar a conversar con nuestro invitado, Patricio Perales, que ya se encuentra Hola, conectado. Patricio. Tu micrófono, Patricio, tu micrófono. Tu micrófono, porfa. Ya entró nuestro invitado, José. Sí, pero no activa su micrófono todavía, Patricio Bueno, Perales. ¿Nos escuchas, Patricio? Por favor, activa tu micrófono. En el icono de bueno. micrófono hay una línea roja. Haz clic ahí para que se abra. Mientras él va haciendo ello, primo. Yo soy de la generación de periodistas que cree que en realidad el periodismo, que me disculpen mis amigos periodistas, el periodismo no existe. Lo que existe es la literatura. ¿No? Bajo esos conceptos a mí me criaron, me educaron como periodista. Nuestra base, nuestro leitmotiv, nuestra sustancia es escribir. Escribir, escribir, escribir. Y ejemplo al canto, Ernest Hemingway, el genial escritor, periodista. Mario Vargas Llosa, el genial escritor, periodista. Ciro Alegría, periodista. José Carlos Mariátegui, José periodista. Vamos Briseño. a la... José Briseño, eh, periodista. ¿Está bien o no? Aya de la Torre, periodista, ¿no? ¿Cómo se llama el autor del Caballero Carmelo, ¿no? El Conde de Lemos, ¿no? Periodista, ¿no? Y así podemos encontrar muchos ejemplos de literatos, Gabriel García Márquez Gabo, periodista, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo creo acerca de la literatura y el periodismo, primo. Ya tenemos, Yo solamente aquí me gustaría solamente agregar algo, José, y mil perdones por la interrupción. Pero te digo lo siguiente, yo gané un concurso de declamación a nivel nacional caramba, qué en bueno. el año 1973 en el evento Dincari, en el campo de Marte. Y Sí desde me ahí, acuerdo de esos eventos. me acuerdo que era, el poema era Verdades Amargas, de autor anónimo. O sea, Ujú. realmente bacán. O sea, yo los felicito a ustedes por escribir y además por además comunicarse de esa manera con la población. Así que para adelante con tu invitado. Bienvenido, Patricio. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí saludarlos esta mañana y bueno, muy agradecido. Chévere. Adelante, José. La literatura es considerada por muchos como la máxima expresión y herramienta de indagación de la condición humana, ya que no busca dar una definición filosófico-científica, sino mostrarla y recrearla a través de la experiencia, el conflicto y el lenguaje. Pero, ¿qué define la condición humana? En la novela Extravío, Patricio Perales, autor de ese libro, nos invita a sumergirnos en los abismos y las cimas de nuestra existencia, a encarnarnos en Ernesto Siles, el héroe de ese relato. Frase a frase, renglón tras renglón, y desde el principio hasta el final de la lectura de ese libro, el lector será testigo de la crudeza implacable de la búsqueda de Ernesto Siles, de la búsqueda de sí mismo. Nuevamente bienvenido, Patricio. Muchas gracias, José, por la bienvenida. Eh, yo justamente desde la crudeza que tú mencionas de Ernesto Siles, en esta búsqueda de sentido que que está constantemente eh, intentando descifrar para su propia vida, encuentra que la vida es cruda y es bella a la vez. Ajá. Entonces, cuando él busca este sentido, es una pregunta universal, una pregunta
personal, pero también existencial para todo ser humano. Y yo creo que va al centro de la misma esencia humana, ¿no? Esa, ese balance entre el objetivo y lo no objetivo, entre la crudeza que tú acabas de referirnos, es la exacta dicotomía de la vida misma, ¿no? Es justamente la exacta crudeza, la exacta belleza, la exacta dicotomía que tú mencionas, que el ser humano se plantea para después arribar a una pregunta que para mí es fundamental, que para muchos con quienes he conversado es fundamental, y se refiere justamente a quién soy yo. Y en esa búsqueda de sentido es justamente la que nos hace saber quiénes somos o nos hace por lo menos entrar en ese proceso de búsqueda de quiénes somos, ¿no? Claro. Patricio, en Extravío planteas la búsqueda del sentido de la existencia. Sí. Yo planteo la búsqueda de sentido de la existencia porque creo que desde el extravío, creo que desde la desorientación se puede plantear una búsqueda de este sentido de vida que todo ser humano puede plantearse. Y Ernesto Siles, en la novela, se plantea esta pregunta, este cuestionamiento con urgencia. Y de esta manera intento explorar cómo los personajes expresan su búsqueda, cómo es que ellos, a través de sus experiencias, los llevan a cuestionar y a veces encontrar respuestas temporales. Patricio, un punto que me pareció determinante en tu obra es el de enfrentar a nuestro yo interior, es decir, a nuestros propios demonios. Claro, yo creo que enfrentar nuestros demonios internos es crucial para el crecimiento personal, para enfrentar nuestros propios miedos, por así decirlo, para saber de nuestras debilidades como seres humanos frente a la vida misma. Eh, como traduciendo este tema de los demonios internos que uno busca más o menos manejar, ¿no? Bien, ¿qué evento o idea específica te hizo en la trama del libro, qué evento o idea específica te hizo sentir la necesidad urgente de explorar la condición humana? El tipo urgente que yo busqué para referir a la condición humana, primero fue definir lo que es la condición humana, ¿no? Que se refiere a la naturaleza y las características fundamentales de la misma existencia humana. La idea de Ah, explorar la condición humana surgió de mi interés en entender cómo las personas responden a situaciones extremas y cómo estas experiencias moldean sus visiones del mundo y de sí mismos, ¿no? la novela explora temas de culpa y redención. ¿Ves estos conceptos como estados fijos o como un espectro cambiante al que los humanos estamos atados? La novela explora temas de culpa y redención exactamente, pero yo los veo como espectros de cambio, como espectros que constantemente son procesos de cambio para poder saber nosotros de nuestros errores y buscando la forma de hacer las paces con nosotros mismos constantemente, ¿no? Ahora, Entonces, para mí es un proceso de cambio constante porque para mí el ser humano en sí es un cambio, un proceso. continuo y constante, ¿no? Irreversible. Exactamente, continuo y constante. Una muda de piel ad eternum. Claro que sí, es una muda de piel, es una muda constante. De sentimientos también, ¿no? De convicciones, de sentimientos, lo que creíamos sagrado tiempo atrás, después de caminar la vida, después de asumir lo que la vida nos plantea, es
abandonar esas convicciones y asumir otras, ¿no? Lo que antes era sagrado, ahora es profano. Exactamente. Yo justamente conversaba con un amigo hace poco y me dijo algo muy sabio. Me dijo, el pasado no es eterno. Entonces, eh, yo me quedé pensando en esa frase y dije, estamos buscando eh, cambiar estos errores y no culparnos eternamente para poder nosotros buscar mejorar y buscar ir en función a una mejora constante y un cambio y un espectro de cambio total, ¿no? Claro, Para mí son conceptos estáticos, definitivamente. claro, la vida no es estacionaria, ¿no? Todo es una rueda que va hacia adelante, que querramos o no. Y en eso también, y en ese avanzar, en ese evolucionar, aunque algunos no quieran entender ese concepto, también va lo cognitivo nuestro, ¿no? También como que dejamos demonios antiguos y asumimos demonios nuevos internamente. Definitivamente. Dejamos demonios antiguos y asumimos demonios nuevos que después volverán a ser pasado luego. Y así iremos constantemente cambiando y mejorando hacia un proceso de cambio interno, ¿no? Patricio, ¿hasta qué punto Ernesto Siles es un agente libre de su propio destino y hasta qué punto está determinado por sus circunstancias? Ernesto Siles, como muchos de nosotros, está influenciado por sus circunstancias, pero también tiene la capacidad de decidir, tiene la capacidad de decidir y de transformar su propio destino. Entonces, aquí hay una forma de entender lo que es circunstancial y determinismo, ¿no? Ujú. Entonces, sí las circunstancias influyen definitivamente como en todos, pero la capacidad de decidir le permite transformar aquello que él en su urgencia de búsqueda busca transformar, porque en la medida en que él va avanzando en experiencia, va dándose cuenta de que puede definitivamente transformar aquello que desea transformar, que desea cambiar. Ujú. En tu propuesta literaria, ¿qué papel juega la vulnerabilidad, ya sea física, emocional o social en la definición del relato y en la contextualización del personaje? Justamente definiendo vulnerabilidad, vamos hacia la fragilidad, ¿no? Hacia la debilidad de aquello que en definición del relato, los personajes más vulnerables justamente son los más humanos y los que más crecen en el nivel del relato porque al sentirse vulnerables y definir que la toma de conciencia de esa vulnerabilidad los puede hacer definir los límites que van a hacerlos emprender un cambio, los hace pasar de un estado de vulnerabilidad a un estado de mayor fortaleza y de mayor autonomía. Pero para ello hay que tener un estado de conciencia y de autoconciencia que les permita hacer ese cambio, ¿no? Porque justamente estamos hablando de este proceso de cambio, de transformación. ¿Hay un mensaje de esperanza o un atisbo de optimismo en tu visión de la condición humana? Ello desde la presencia, desde la perspectiva, desde el discurso de Ernesto Siles. Si hay un mensaje de esperanza, hay definitivamente algunos personajes en la novela específicamente que terminan mal, que hay crudeza, eh, pero en la novela hay un mensaje de esperanza que frente a las adversidades siempre hay una forma de salir adelante y es a lo que le llamamos resiliencia. Ajá. Entonces, esta posibilidad de cambio y mejora están descritos con motivos de esperanza, a pesar de que en la novela hay puntualmente descripciones
particulares de desenlaces fatales, pero son circunstanciales. Y aquellas descripciones puntualmente tienen motivos por los que se desenlazan de una manera fatal. Pero el mensaje es de esperanza porque el mensaje es de cambio. El mensaje es de un proceso hacia nosotros mismos, un viaje hacia nosotros mismos de esperanza y de cambio. El proceso de autoconocimiento, ¿no? Proceso de autoconocimiento, proceso de autoanálisis, todo aquello que nos permita realmente saber quiénes somos nosotros mismos para dejar atrás esos demonios de los que hablábamos normalmente, ¿no? Y como que autoinmunizarnos frente a nuevos demonios. Totalmente autonomizarnos ante nuevos demonios, porque justamente ese proceso de cambio nos fortalece. Si nosotros tomamos la conciencia de vida y la fortaleza de vida y el análisis justamente para poder autoinmunizarnos definitivamente. Claro. Patricio, ¿qué pregunta fundamental sobre tu propia existencia esperas que el lector se haga después de leer la última página de tu libro? Que el lector, a ver, ¿qué pregunta fundamental sobre su propia existencia esperas que el lector se haga después de leer la última página de tu novela? Hay dos preguntas fundamentales que yo quisiera que se realicen los lectores específicamente. Una es, ¿quién soy yo realmente? ¿No? ¿Quién soy yo para poder entrar en este proceso de autoconocimiento para poder llegar a ser uno mismo realmente? Y el otro punto que quiero tocar, la otra pregunta fundamental para mí, es ¿cuál es el verdadero costo de las decisiones que tomo y cómo éstas pueden definir lo que soy? Claro. ¿No? La pregunta eterna, ¿no? Exactamente. Algo ¿Quién así soy? como tirar los dados eternos, de los cuales nos contó César Vallejo. Algo así como tirar los dados eternos. Pero hay esta pregunta también de cuál es el costo de las decisiones que estoy tomando, Uh-huh. ¿no? Son preguntas que me gustaría que se realizaran para no solo que queden como preguntas e interrogantes, sino también escudriñar sobre aquello para poder aproximarnos a nosotros verdaderamente, a Pa- esencialmente ser nosotros mismos, Pararnos frente al espejo, ¿no? pararnos frente al espejo, mirarnos, encontrarnos, Sin máscaras, sin caretas, cognitivamente desnudarnos, ¿no? Desnudar el alma frente al espejo. desnudar el Plantéate, alma frente al plantéate espejo, ello. planteo aquello definitivamente, desnudarnos, mirarnos, ser nosotros mismos y a través de ello, pues decir, este soy yo. Sin atisbos, sin, sin falsas pieles, sin disfraces, ¿no? El autoconocimiento, el autoconocimiento como norma. Y de ahí tratar de emprender nuevamente el camino. Emprender nuevamente el camino, sin disfraces, como tú lo mencionas, sin máscaras, y al ser nosotros mismos, estamos viviendo realmente, estamos siendo aquello que, como decía Hermann Hesse, murmura en mi sangre. Algo así como está escrito en el Bhagavad Gita, la Biblia Krishna, el autoconocimiento de uno mismo. El autoconocimiento de uno mismo, donde nosotros podemos tener la oportunidad de ser aquello que, que somos, porque definitivamente como sociedad tenemos circunstancias que nos hacen a través de influencias poner caretas, poner máscaras, pero tenemos la oportunidad de mirarnos al espejo, como lo estábamos justamente conversando. Y eso es lo que se plantea existencialmente en la novela, ¿no? Esa es tu propuesta principal.
Una de las, claro que sí, es la propuesta principal. Principal. Es la propuesta Es lo que Ernesto Siles es lo que Ernesto Siles nos dice, nos plantea. Es lo que Ernesto Siles nos dice, nos plantea, y él lo busca con urgencia. Él Sí, al principio, es una búsqueda hasta cierto punto desesperada la que se plantea ahí. exactamente, pero es paulatina. Él al principio va entrando en contacto con algunas personas que él mismo va describiendo, va entendiendo y no va comprendiendo bien cuál es su búsqueda hasta que con urgencia se encuentra con sucesos que en la misma novela van planteándose y cuando se da cuenta de ello es que se plantea con urgencia la gran pregunta de lo que él quiere ser o quién es en realidad y esa es su urgencia. Hay dos personajes que me parecen importantes, que me llamaron mucho la atención en la lectura de tu libro, madre e hija. La parte, la sustancia de lo que relatas cuando ella vuelve de divertirse y la madre le dice, hay que disfrutar la vida, ¿no? Sí, 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 hay que disfrutar la vida, le dice, pero de una manera desordenada. Exacto. Eh, Hay una manera desordenada, un planteamiento en la novela desordenado de un extravío que justamente le propone al lector entender si aquel desorden lo puede llevar a más desorden o realmente es un disfrute de la vida. Entonces, el planteamiento queda abierto. La madre y la hija se confunden y vuelven a extraviarse mentalmente. Entonces, este planteamiento lo que propone es qué tan ordenada es mi vida y qué tan desordenada es mi vida a través de mi propia búsqueda. Ajá. Una vez leí una frase que la verdad me impactó, te comento. Fue necesario perderme para poder encontrarme. Oh, excelente, exacto. Justamente en este extravío hay una pérdida de muchos factores y al tú mencionar esta necesidad de perderse para encontrarse, pues conlleva un análisis de mucha lucidez, ¿no? Entonces, pero las mismas circunstancias y el mismo yo que va enfrentando aquello nos hace permitir justamente ahora encontrarnos. Creo que esa es la suma final, ¿no? A ver, es el resultado de la aritmética final, ¿no? Es la aritmética justamente que nos hace encontrarnos dentro de esta pérdida que significa pues el extravío, la desorientación, la búsqueda de sentido, la búsqueda de lo que yo soy en este proceso de vida que compartimos y nos hermana a todos como seres humanos. Eh, ¿Cuánto ha cambiado tu propia percepción de lo que significa ser humano? Mi percepción ha cambiado eh, profundamente a través de la escritura de Extravío y a través de la escritura de la próxima novela que busco proponer. ¿De qué manera ha cambiado mi percepción? Pues con mayor profundidad y complejidad veo que el ser humano es frágil, el ser humano es complejo y sobre ello es donde resalto el cambio de mi percepción del ser humano. Yo, al crecer, tenía percepciones de que el ser humano tenía más fuerzas, más recursos, pero en la medida en que he ido profundizando en la escritura de la novela, en la escritura de la próxima novela que pienso proponer, eh, entiendo que el ser humano tiene sus propias limitaciones que lo hacen vulnerable, lo hacen complejo, lo hacen frágil muchas veces, pero a la vez
lo fortalecen en medio de esta toma de conciencia. Una, Entonces, una pregunta que la verdad, disculpa, Patricio, no, no, una pregunta que me parece importante y disculpa si te incomodo con la misma, porque yo he conversado con muchos autores, ¿no? He tenido la oportunidad de entrevistar a algunos autores literarios en otros medios, en la Federación de Periodistas del Perú, y esta pregunta como que no les cayó muy bien. ¿Cuánto de Ernesto Siles hay en Patricio Perales? es una pregunta bastante profunda, José. Mira, como autor, siempre hay elementos de uno mismo en los personajes, ¿cierto? Ernesto Siles refleja algunos de mis propios enfrentamientos, de mis propias luchas y cuestionamientos, pero también es una persona distinta con sus propias experiencias y motivaciones. Hay muchos elementos de Ernesto Siles en Patricio Perales y Patricio Perales busca constantemente la existencia y el sentido de la vida, y Ernesto Siles busca constantemente también este sentido de vida. Y yo te quiero también, así como te has confesado ello, también que sepa que tenga esto sabor a confesión. Todos tenemos algo del amigo Siles, en Es realidad, para, en el fondo. es para mí muy grato escuchar aquello de que todos tenemos algo en el fondo del amigo Ernesto Siles, porque todos hemos sido esos muchachos en crecimiento, en proceso de descubrimiento, y yo creo que la vida es un viaje de autodescubrimiento. Entonces, Ernesto Siles busca este descubrimiento a través a veces de tropelías, a veces de desórdenes. Entonces, al tú mencionar que todos somos un poco Ernesto Siles, para mí es muy grato que nos represente en la vida misma, que es lo que nos hermana como seres humanos. Yo, a ver, acuso recibo. Hay tres imágenes que para mí son importantes que quiero mostrarte, estimado Patricio, también compartir con ustedes, amigos. Son las últimas tres imágenes, Jimena, por favor. Acuso recibo. Amigos, se me hizo llegar de manera por demás cordial un ejemplar de la novela de nuestro invitado, de Patricio, eh, y Todo acá, gusto. y acá aprovecho para enviar un afectuoso saludo a nuestra amiga, mi colega periodista, que me hizo llegar esa obra, Verónica Suchero Alba. Este, Suelas un poquito más, Jimena, por favor. Estamos viendo, ahí está, muy bien, Jimena. Justo ahí estamos viendo la imagen, me hicieron llegar, como digo, de manera muy amable, el ejemplar del libro, el cual inmediatamente comencé a leerlo, acompañado de una buena taza de café. Y gracias por la dedicatoria, estimado Patricio. Tu obra No, me con ha, todo impa- tu gusto, obra José. me ha impactado, me ha gustado en verdad. Y cuéntanos, antes de pedir la presencia de don Ernesto Urbina Moya, que sé que tiene algunas preguntas o algunos comentarios que hacer, ¿en qué otros proyectos estás inmerso y dónde podemos, sobre todo, comprar tu libro? Bien, por ahora la novela está inscrita en la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Ya? Voy a conversar con algunas editoriales y voy a poder comentar un poco más al respecto. Mi próximo proyecto, tengo una novela que estoy escribiendo, a la cual aún estoy pensando una continuación de la novela realizar. Y tengo una próxima novela también titulada Tal vez El escritor. Ajá. Es un escritor que va buscando su vocación sin él saberlo conscientemente.
él solo va caminando. Normalmente uno va creciendo y va entendiendo que quiere ser alguien o algo en la vida, pero él es un poco disperso Ujú. y a la vez va encontrándose con que la escritura le va permitiendo conocer más de la condición humana, ¿no? Entonces, voy trabajando sobre ello y extravío puede ser obtenida a través mío. eh, entonces, para mí es un placer poder compartir con ustedes estos próximos proyectos que iremos Qué bueno. conversando. Por Obviamente. supuesto, y ojalá que tengamos la oportunidad de poder conversar ya de tu próxima obra, de tu segundo libro aquí en Café con Leche, en Rayo del Sur y junto a Eduardo Urbina Moya, a quien invito ya, sé que él tiene algunas preguntas, algunos comentarios que hacer acerca del concepto de literatura. Él nos estuvo Yo, contando temprano que también escribía, entró a la poesía, ganó un concurso de declamación y todo ello. Primo, contigo. yo espero acá, modestamente, mi cafecito acá está. No lo conozco, Ajá. no conozco a los productores. Y tengo mi taza también acá. Sí conozco a la U. ¿Ah? Este es el libro Extravío, lo comparto con mucho gusto. Excelente. Qué gusto, mucho gusto saludarlo. Siempre presto para el diálogo y la literatura, por supuesto. Qué bueno. Estaba conversando acá internamente con Jimena José y decía, mira, lo que me falta a mí. O sea, en el sentido de que como un buen escritor te habla pausadamente, no se apura, como yo, por ejemplo, yo hablo muy rápido. Pero mira tú, un escritor, ¿cómo habla? Habla tranquilo, pausado y no se equivoca. Entonces uno cuando habla demasiado rápido se tiende a equivocar. O sea, un poco Sí. como vamos aprendiendo todos los días, ¿no, José? Hablando de equivocación y extravíos, te comento, Patricio, te comento, primo, que cuando hago la coordinación para los temas que voy a ofrecer aquí en Radio del Sur, en el programa Café con Leche, siempre suelo enviar un Word a Jimena. Jimena es una joven periodista, te cuento, Patricio, que es la maga de los controles, los volúmenes, el video y todo ello. Es la operadora. Entonces siempre envío Oh, un Word y en base a ello coordinamos. Y ahora cuando comenzamos, cuando arrancó la conversa, yo le digo, Jimena, tal imagen, esta sí, esta no. Y ella me dice, pero usted no me ha mandado ningún Word. Y me extravié. No le había mandado el Word. Ya Entonces, ves. fe me de extravío. rata. Ok. Me extravié. Fe de ratas. Mil disculpas, Jimena. Asumo mi responsabilidad públicamente, ¿no? Y con bastante vergüenza. Más te vale, No, me porque vio. acá estaba toda roja ella. Yo decía, ¿está contenta? No estaba molesta. Felizmente que no estábamos cerca, sino que de una me extravía. Patricio, una consulta. ¿Cómo es que cómo que empiezas un libro? O sea, ¿qué tiene que pasar y cuál es tu ambiente para poder escribir abiertamente tu libro? O sea, ¿cómo haces? Muchas gracias por la pregunta. Eh, Empieza una inquietud interna. eh, Empiezo a observar la vida. Me siento frente a la computadora y trato de proyectar esa inquietud eh, a través de las imágenes que he percibido en el momento, y esas imágenes se vuelven como una especie de filmadora, y luego voy trayendo eh, frases que puedan encajar correctamente con estas imágenes, y me permite ir creando sensaciones o transmitiendo las sensaciones a la palabra para poder ir expresando aquello que me va inquietando, que es justamente describir lo que es el ser humano, ¿no? Que es mi interés, o uno de mis intereses principales, que es describir al ser humano, describirme a mí mismo, contarme mi propia vida, contarme mi propia historia, buscar quién soy,
y desde ahí va creándose la historia y voy observando que es como si tomara cuerpo y empieza a fluir de una manera que ya yo tengo por un momento control, pero por otro momento no, y trato de justamente juntar todas estas ideas que me permitan describir aquello que me inquieta de manera urgente. ¿Existe algún tipo de diferencia entre escribir con la computadora, en la máquina, y lo que antes se hacía escribir a mano en una hoja? Bueno, diferencias yo creo que hay, pero es importantísimo, creo yo, a veces escribir a mano, escribir en Mucho. la computadora. Yo creo que de las dos formas se puede combinar. Yo particularmente escribo en la computadora, pero también tomo notas y apuntes en el cuaderno y me permite resaltar algunas ideas que luego paso a la computadora para poder de esa manera integrarlas, ¿no? ¿Cuántos borradores usas antes de definir tu tema? O en todo caso, terminar la novela que vas a escribir. Bueno, al principio fluye y después empiezo a darle vueltas, permutaciones, como se dice, para poder tener eh, algunos borradores que me permitan finalmente estructurar una coherencia clara que permita expresar aquello que justamente se desea, ¿no? Y son varios borradores que se tienen, pero yo creo que con las primeras impresiones de lo que se ha escrito, se puede tener bastante riqueza para poder luego, con estos borradores, ya implementar e integrar a las ideas principales de los escritos que voy realizando, ¿no? Patricio, Perdón, un ratito en la última, José. ¿Te imaginas ahorita, por ejemplo, en estos momentos, o no ahorita, pero sí en algún momento, que los taxistas, teniendo esa posibilidad, pueden escribir libros con todo lo que les pasa y lo que ven todos los días? Claro que sí, hay imagínate con todo lo que pasa en el día a día y tener la posibilidad de sentarse a escribir sobre la circunstancia, sobre la vida misma, sobre lo que está ocurriendo a nivel social en determinados temas, sería riquísimo poder escribir sobre todo ello. Inclusive hay un relato y escritos sobre personas que han vivenciado en muchas partes del Perú, del mundo en general, donde ven día a día circunstancias que no podemos observar, pero si nos sentamos a escribir sobre ello, imagínate la riqueza que podemos tener, ¿no? Excelente. José, Claro que sí, José, gracias, primo. Una pregunta, Patricio. por ¿Cuál de, favor. ¿Cuál de los métodos se adapta más a ti? A saber, hay dos, ¿no? Primero, el método tipo Gabriel García Márquez. Gabo estaba, disculpen amigos, lavando platos, ¿no? Hablando con su familia, con sus amigos de fútbol, y de repente se le venía la inspiración, abandonaba todo, agarraba una hoja y arrancaba la primera parte de 100 años de soledad. Ese es el primer método. El segundo método, el de Mario Vargas Llosa, sentarse y escribir, chancar, hasta que algo salga. Disculpa que te lo plantee así, ¿con No, no, cuál de no, los dos métodos te sientes tú más, cómodo. te sientes más a gusto? me parece genial tu pregunta, José, y te la agradezco porque son dos métodos extraordinarios. Me ha pasado que he estado haciendo algo y de pronto una idea ha surgido y me he sentado a escribir. Pero yo particularmente me siento cómodo con la forma de Vargas Llosa de sentarse a escribir de una manera constante y aplaudo la genialidad de Gabo para poder atraer esas ideas y aplaudo la genialidad de Vargas Llosa para poder sentarse a escribir de manera constante, ¿no?
Entonces, Ujú. yo creo que todos tenemos un poco de ambas formas, ¿no? Yo Así es. particularmente me siento a escribir de una manera constante para poder lograr algunas ideas que quiero plasmar, ¿no? Sí, Yo, a ver, Por esta pregunta que realmente es muy profunda y son dos métodos extraordinarios realmente. Y una, que, una, una breve anécdota sobre lo que es el mundo de la inspiración. Un domingo se iba a la playa, ¿no? En su carro, el genial compositor Augusto Polo Campos, y bajando la quebrada de Armendáriz otro carro lo choca. Chocaron entre ambas unidades móviles. Así que él bajó, no a dialogar, a conversar o no sé si a encarar al otro chofer. Estaba en plena conversación cuando de repente volteó a su familia, pidió papel, lápiz, lo puso sobre el cofre, ¿no? Del claro, carro y comenzó a escribir. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes después de la misa. Cuando wow, tengas, cuando tengas que partir, quiero que sepas. wow, una inspiración total, ¿no? Hay genios que de un momento a otro se inspiran y pueden crear maravillas que luego nos permite disfrutar de su inspiración, ¿no? claro, Éxitos con tu novela, estimado Patricio, vamos a estar atentos a tu trabajo literario, lo que puedas publicar y como te digo, esperamos hacer pues la sinopsis y el lanzamiento del libro aquí en Radio del Sur. Primo, contigo. perfecto, muy bien. Muy agradecido, José. Gracias, Patricio, por Gracias estar a con ti. nosotros. Bendiciones, muchas gracias.